Gloria a Dios. Bien, vamos en este momento a compartir la palabra del Señor. Para ello tengo la Biblia abierta en la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 15, que dice textualmente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. Nos centraremos en este texto y vamos en esta hora a meditar sobre el tema: es mejor ser sabios que inteligentes. Y vamos a mirar a través de la palabra del Señor que muchas personas en la vida, y en especial hoy contamos con una generación de jóvenes muy despiertos, que podemos decir son sumamente inteligentes, para lo que quizás en ocasiones anteriores, generaciones anteriores, alguien había de pronto logrado desarrollar ciertas habilidades, quizás a edad ya muy avanzada, y hoy vemos chicos de muy corta edad que ya utilizan muy bien muchas cosas con las que nacieron y con las que la sociedad hoy nos tiene inmersos de muchas cosas, por ejemplo tecnológicas, entre otras, y decimos que son muy inteligentes, pero vamos a ver a través de la palabra del Señor que el Señor nos invita a ser sabios en nuestra manera de vivir. Lo primero es que podríamos buscar una definición de inteligencia, y encontramos que la palabra inteligencia en su origen más remoto en el latín viene de una palabra intelligere, que significa entre, escoger. El término, por lo tanto, está relacionado con saber escoger las mejores opciones para solucionar un problema. Esa es la definición que usted puede encontrar de inteligencia. Y si buscamos su contraparte, la definición de sabiduría, la Real Academia de la Lengua Española nos dice que consiste en tener o hace referencia a un nivel más elevado de conocimiento sobre un tema en particular. Pero hay una definición bien interesante que tiene que ver con esto de la sabiduría y que va más allá de el acumular conocimientos teóricos sobre una determinada materia, y dice que la sabiduría tiene que ver con la conducta o el comportamiento sensato de las personas. No se basa simplemente en acumular conocimientos técnicos o teóricos, porque muchas personas saben mucho de un área, pero por ejemplo cuando llegan a aplicarlo no son capaces, no tienen la sabiduría para ejecutarlo. Así que podríamos sacar una conclusión entre esta diferencia, según el título del mensaje en este día, cuando hacemos énfasis a que es mejor ser sabios que inteligente. La inteligencia es la capacidad, la habilidad técnica de hacer algo, y reitero, hoy vemos a jóvenes muy pilosos, capaces, dominan rápidamente cualquier dispositivo tecnológico, con una o dos explicaciones máximo, como se dice, la cogen rápido, algunas veces hasta ni explicación necesitan. De hecho, la Biblia nos habla de personas inteligentes que fueron usados en todo lo que tenía que ver con la construcción del templo para Dios y sus accesorios. Dice primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 21: he aquí, los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra, asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar tus órdenes. Nótese ahí que habían personas inteligentes para hacer, para ejecutar muchas cosas. Pero cuando hablamos de la sabiduría del sabio, se refiere más que simplemente a saber hacer algo, se refiere con aquel que sabe
elegir entre lo que más le conviene en la vida, que sabe optar por cómo comportarse, cómo andar en estos caminos de la mano de Dios, agradándole a Dios y saber vivir según la época que nos haya correspondido. Por ejemplo, una decisión sabia es la siguiente. Mateo 16, verso 25, dice la palabra del Señor: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Suena irónico ese texto, hablar de perder la vida y que al perderla la estamos hallando, pero la realidad es que cuando somos sabios y en medio de las dificultades, en medio de quizás el contratiempo, quizás en medio de ir en contra de la corriente de este mundo, elegimos por Dios, elegimos por entregarle la vida al Señor, entonces pasamos a tomar decisiones sabias, porque tienen que ver con nuestra conducta y porque estamos mirando más allá en el horizonte, más allá incluso de la muerte, que es cuando Dios nos guiará. En cambio, el que es inteligente de pronto dice ahora: yo voy a aprovechar la vida que tengo, la juventud que tengo, para hacer todo lo que yo quiera, tengo que aprovechar que me puedo mover, y de pronto puede tener razón en una parte, es inteligente, pero el sabio es aquel que es capaz de mostrar por sus obras la conducta y andar en el temor de Dios. Por eso Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y Santiago capítulo 3 verso 13 dice, pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y entonces responde el mismo texto: muestre por la conducta sus obras en sabia mansedumbre. Quiere decir que la sabiduría es demostrable por la manera como vivimos y las elecciones que hacemos. Podemos ver, por ejemplo, algunas características de una persona sabia, y que bueno, en esta mañana hago la invitación a los jóvenes. Hay mucho joven muy inteligente, muy piloso, y eso es loable y son dignos de admiración, pero qué bueno aquellos jóvenes que queremos agradar a Dios, no solo seamos inteligentes, sino que podamos ser sabios. Una característica de la persona sabia es que el sabio no cree que ya se las sabe todas, sino que el sabio siempre quiere aprender más. Y la Biblia respalda esto. Proverbios capítulo 1 verso 5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Nótese usted que habla de alguien sabio, que diría uno, bueno, ya sabe demasiado sobre un tema según la definición, pero dice que el sabio aumenta el saber, el entendido adquiere consejo, busca consejo, porque cuando muchas veces nos creemos muy inteligentes decimos: ¿a mí qué me van a enseñar ya? En una ocasión alguien me decía algo así: yo llevo 30 años ya caminando con el Señor, ¿qué me van ya a mí a enseñar? Pero notemos que aquella persona que quiere crecer cada día siempre está aprendiendo cosas nuevas, desaprendiendo muchas cosas que a veces son más caprichos nuestros, pero aprendiendo aquellas cosas que se ajustan cada día a la verdad de la palabra del Señor. Y Proverbios capítulo 9 verso 9 dice: da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará el saber. Así que esa es una característica del sabio, siempre quiere aprender más. Y podríamos preguntarnos ahora algo interesante: bueno, ¿dónde conseguimos sabiduría? ¿Dónde se puede comprar? ¿La venden de pronto porcionada? ¿En qué tienda la podríamos conseguir? Porque mire, querido oyente, en esta hora, la inteligencia la empezamos a desarrollar allí desde que nacemos, desde que empezamos a tener contacto con las diferentes texturas, colores, olores, y la desarrollamos, podríamos decir, desde la guardería hasta la universidad, pues siempre
La pedagogía nos va a estar estimulando el cerebro, a aprender, a tomar técnicas, habilidades, pero la sabiduría no se vende, la sabiduría no se dicta en los colegios. La sabiduría, según la palabra del Señor, la encontramos. Salmo 19, verso 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 119, verso 98 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Nótese usted el salmista cómo se expresa, de que el testimonio de Jehová y los mandamientos de Jehová lo hicieron sabio. Es decir, que la respuesta a la pregunta ¿dónde se adquiere la sabiduría? La Biblia nos refiere allí a la palabra de Dios. Y hace algo especial, dice, hace sabio al sencillo. Quizás aquel que no pudo ir a la universidad, no pudo ir al colegio, que no terminó, pero a sabiduría que se adquiere por una buena relación con Dios. A sabiduría que se adquiere aquel que empieza a leer la Biblia y empieza a aplicarla a su vida, a su conducta, a su corazón, lo vuelve su tesoro, porque allí está el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Apartarse del mal hace parte de decisiones sabias. Y otra cosa sabia importante, las compañías, donde encontramos también algo de sabiduría. Proverbios nos enseña eso. Proverbios capítulo 13, verso 20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Qué bueno también, querido joven, querido hermano, querido amigo, aprender nosotros este sabio refrán, valga la redundancia: el que anda con sabios, sabio será. Porque muchas de las veces que muchas personas se han perdido, se han extraviado del camino, como personas, como ciudadanos, ha sido por las malas compañías. Y qué bueno nosotros como jóvenes, no solo ser inteligentes para manejar el Facebook, el WhatsApp, la tablet, el computador, dispositivos móviles, manejar un carro, manejar una moto, una máquina muy avanzada, un avión incluso, sino que podamos aprender a ser sabios en elegir nuestras amistades, las personas que están a nuestro lado. Porque como dicen muchos proverbios conocidos y quizás de un origen no conocido para mí en este momento para referírselo, pero dice: el que anda entre la miel algo se le pega. Y esos refranes de los viejos son bastante ciertos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Las malas conversaciones, ese es bíblico, corrompen las buenas costumbres. Así que, querido joven y amigo y hermano, cuando uno dice: no, yo ando con cualquier persona que se comporta de esta manera, pero yo no soy así, la verdad es que puede que en principio no lo sea, pero tanto los que nos ven pueden pensar diferente, que sí lo somos, y también tarde que temprano esa conducta del otro no tan positiva va a ir permeando nuestras vidas, porque los seres humanos aprendemos por patrones visuales, más que todo en un 80%, así que tendemos a imitar lo que vemos hacer. Por lo tanto, qué importante rodearnos de sabios para poder ser sabios. Hablando de la sabiduría, la palabra de Dios nos indica en Eclesiastés capítulo 4 verso 13: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Nótese usted que la sabiduría es más importante tenerla que las riquezas, porque hay muchos con mucha edad pero insensatos. Y quisiera que viéramos un ejemplo de un joven sabio, que fue sabio y además también era inteligente en el hacer, y este es José. José era un joven que tenía la gracia de Dios y era inteligente. Planteó allí a Faraón una manera de ahorrar,
para los momentos difíciles, como decimos, para los tiempos de vacas flacas. Y José, incluso el faraón, lo elevó a posiciones muy altas. Pero José estuvo en una ocasión, en un momento, donde él era el mayordomo en la casa y los negocios de un hombre llamado Potifar. Y este hombre Potifar tenía una esposa que acosaba a José. José era soltero y lo acosaba para que durmiera con él. Y un día, estando la mujer en la casa sola y José también, y al parecer habían pocas personas, la Biblia no nos da el detalle de por qué, quizás no había nadie allí cerca, o por lo menos no los que habitualmente estaban. Esta mujer le dice a él: José, duerme conmigo, no hay nadie en la casa, nadie se va a enterar de esto. Así que José tuvo que tomar una decisión, y él optó por una sabia decisión, cuando en Génesis capítulo 39, verso 8, él dijo: y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. Y José lanza esta pregunta: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y yo, colocando a volar mi imaginación en este momento, diría: si José hubiese sido un joven simplemente inteligente, que simplemente sabía hacer bien las cuentas, que simplemente sabía mucho de administración, hubiese dicho: pues verdad, tengo la oportunidad aquí de tener un momento de placer, no hay nadie. En ese entonces no existían las cámaras, no existían los celulares, nadie lo iba a poder acusar. Él diría: pues sí, aprovechemos esta oportunidad. O quizás José en su inteligencia hubiera dicho: bueno, no, pues mujer, estamos de todas maneras en la casa de mi amo, planeemos otro día en que nos veamos, en otro lugar que nadie nos conozca. Y José, y quizás le hubiera salido, y era inteligente, se hubiese escondido. Pero nótese usted que José no fue solamente inteligente, José fue sabio, porque él mismo planteó una pregunta en voz alta y se la plantea a la mujer, pero se la plantea más que todo para él mismo, cuando dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Nótese que él no dice: yo pecaría contra mi amo, yo pecaría contra tu vida, mujer, al hacerlo indebido, yo pecaría contra mis padres y mis hermanos. No, José dice: yo pecaría contra Dios. Así que este José fue sabio, porque aunque los hombres no lo estaban viendo, él sabía que Dios sí lo estaba viendo, y se guardó para Dios. Y hoy muchos se creen muy avispados y muy inteligentes, y algunos sacan pecho y dicen: yo tengo mi esposa, pero además tengo otra amiga, y tengo esto y tengo lo otro, y piensan que por eso quizás son más hombres. Y puede que sean muy inteligentes porque inventan excusas, inventan razones, pero la Biblia indica que no es sabio lo que hacen, y que tarde que temprano, desafortunadamente, eso saldrá a la luz, y entonces la supuesta inteligencia que tenían, entonces será por el contrario su vergüenza. Así que José fue sabio en tomar las decisiones correctas, en agradarle a Dios. Siguió siendo inteligente, siguió siendo un buen administrador, pero lo más importante, siguió siendo una persona que conservó su integridad, que supo andar sabiamente, respetando a Dios y los principios. Por último, quisiera traer a colación lo que la Biblia nos habla de beneficios de la sabiduría. Dice Proverbios 19:20: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Aquel que escucha consejos será sabio. Y por último, segunda carta a Timoteo capítulo 3 verso 15, dice el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, y le dice: y que desde la niñez
has sabido las sabias escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nótese que enfatiza el apóstol la palabra sabio, porque hoy muchos saben de teología, hoy muchos saben de Biblia, o dicen saber, y se creen inteligentes por ello, pero la Biblia no está aquí exaltando. El apóstol está aquí reconociendo que lo importante no es saber quizás mucho la Biblia, lo importante es aplicar lo poco que sepamos, ya que las escrituras, cuando las interiorizamos, las obedecemos, esas nos pueden hacer sabios para la salvación. Así que, querido oyente, en este día precioso, quiero hacerte la invitación a que procuremos ser sabios. Gracias a Dios por lo que podamos aprender de técnicas, lo que podamos aprender en esta vida, de oficios, de profesiones, de carreras. Pero aquel que reconoce que Dios está a la puerta y lo está llamando, que tenemos una sola vida para entregarle a Dios, que tenemos en este momento la premura de aceptar a Dios como nuestro Salvador y caminar en santidad, es aquel que es sabio. Así que te invito para que tengas el valor y la sabiduría de aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Y si ya lo has aceptado, te invito para que perseveremos en comunión con el Señor hasta el último de nuestros días. Bien, en esta hora entonces agradezco a todos su sintonía, la atención prestada. A todos les deseo un feliz día. Estuvo con ustedes el pastor Edwin Martínez. Que Dios los bendiga a todos y hasta una próxima oportunidad.